Buenas tardes a todos, mi nombre es Mario Lara, soy director de SAE Madrid, director del Centro de Gobierno Corporativo, y les doy a todos la bienvenida a este acto de presentación del informe que hemos desarrollado en el Centro de Gobierno Corporativo sobre la gestión de la transición de directivo a consejero. Lo primero, agradecer a todos aquellos que han intervenido en la realización de este estudio, que yo creo que tiene algunos insights que vamos a compartir con todos. Os voy a tutear, porque lo de usted es que me sale regular cuando veo tantas caras de antiguos alumnos y amigos en esta sala. Agradecer, sobre todo, aquí, en primer lugar, a quienes hacen posible que el Centro de Gobierno Corporativo de SADE, que nació hace ya 3 años, nos permiten, con su apoyo, desarrollar las iniciativas tanto académicas como de investigación, como de debate público que desarrollamos a lo largo del año. Y en este sentido, pues agradecer a PwC, a Georgeson, a Diligent, a Mercer, que es el último socio que se ha incorporado al Centro de Gobierno Corporativo, y a SADE Alumni, que nos apoya infinito en todas las iniciativas que desarrollamos, la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Y en segundo lugar, agradecer también a todas las personas que han colaborado en este estudio. Digo porque casi 300 personas que amablemente nos han aportado su visión sobre algunos de los temas que vamos a comentar hoy. Pues sin la participación de esas 300 personas, 70%, como luego veremos, consejeros, 30% altos directivos que están en el momento de transición, no sería posible este tipo de investigaciones. Y en esos agradecimientos también, por supuesto, a las personas del equipo que están aquí, a nuestro investigador del centro, Néstor Salcedo, que está aquí en primera fila, y a mi querido Antonio Núñez, que está aquí a mi izquierda y que nos ha ayudado infinito también a extraer lo mejor de esas participaciones que hemos recopilado durante los meses de marzo y abril, si no recuerdo mal, y que, bueno, ahora vamos a intentar compartir con todos vosotros. Deciros también que al final del acto os vamos a dejar un tarjetón con el QR que os permitirá bajaros el estudio completo, donde vais a tener oportunidad de bucear en un montón de números, reflexiones, que espero que a más de uno, a más de dos, os ayuden un poco a gestionar vuestro propio proceso, que es al final de lo que se trata, porque no hay dos procesos iguales en la transición de la vida ejecutiva al consejo, y como no hay dos, pues lo importante es aprender de los demás y luego saber llevarlo a la experiencia de uno mismo. Esta es la agenda de contenidos que os vamos a tratar de desarrollar entre Antonio Núñez, socio de Paragon Partners, y yo. Y la segunda parte del acto, pues vamos a invitar a dos mujeres maravillosas consejeras para que compartan también con todos vosotros algunas reflexiones de lo que les ha parecido algunas de estas conclusiones que vamos a analizar ahora Antonio y yo. Probablemente el paso de ejecutivo a consejero es uno de esos momentos para algunos profesionales más importante en el desarrollo de su carrera profesional. Probablemente para muchos es la etapa que culmina, ¿no?, una carrera profesional, porque no deja de ser el acceso a ese órgano donde se toman las principales decisiones de la vida societaria de las compañías en las que cada uno hemos desarrollado, hemos trabajado. Y supone también, desde el punto de vista social, pues un cierto reconocimiento, un cierto prestigio personal y profesional, ¿no? Es de alguna manera, como decía, esa culminación. Probablemente si preguntáramos a muchos altos ejecutivos, si os preguntáramos a muchos de vosotros, si no lo sois ya, pues seguro que en las siguientes etapas de lo que quisierais hacer, la profesión o el rol de consejero pues aparecería en más de uno, en más de dos casos, ¿no? Nos parecía por eso que es
desde el ámbito académico, que no hay mucho escrito alrededor de esto, porque hicimos con la ayuda de Néstor un research muy amplio, ¿no?, de lo que había académicamente escrito alrededor de este proceso de transición. Había muy poco, hay realmente muy poco. Y nos parecía interesante aportar, en este caso desde el Centro de Gobierno Corporativo, pues una visión un poquito que nos ayudara a, probablemente en muchos casos, simplemente a poner evidencia sobre intuiciones que teníamos, porque probablemente algunas de las cosas que os vamos a contar, dices, pues si esto ya lo he oído yo, esto ya lo decía yo, esto ya me parecía a mí, esto ya me contaba mi amigo Antonio que podía ser así. Bueno, pues ahora a todas esas intuiciones, a todas esas reflexiones y comentarios que podíamos hacernos alrededor de la gestión de este proceso, pues empezamos a tener evidencias que lo apoyan. Y esto desde el ámbito académico os podéis imaginar que tiene muchísimo interés para nosotros y para, obviamente, la comunidad de alumnos y antiguos alumnos de esta escuela, y que vamos a compartir con toda la comunidad y con toda la sociedad, por supuesto. Por lo tanto, comprender los componentes claves, ¿no?, que pueden acelerar o que pueden facilitar, dándonos más probabilidades, ¿no?, de éxito, ¿no?, en esa transición, pues es de alguna forma lo que nos motivó hace ya unos meses a plantearnos este estudio. 4 ámbitos son los que hemos analizado: qué experiencias previas, qué trayectorias tienen una mayor relación, ¿no?, con la posibilidad de ser consejero. Segundo lugar, qué elementos, qué factores aceleran o nos dan más posibilidades para poder llegar a ser consejero desde nuestra carrera ejecutiva. Qué conocimientos, qué competencias, qué habilidades, ¿no?, se priorizan o se valoran más a la hora de entrar en un consejo de administración. Y luego algunas reflexiones, algunos consejos, y estos ya son cualitativos, que hemos recogido también en el proceso, en la herramienta, que nos ayudarán probablemente ya aquí de una manera más individual o más personal a entender mejor cómo afrontar un proceso de este tipo. Luego, el estudio combina esa parte tanto cuantitativa de datos como cualitativa, y que apoyándonos a unas herramientas sofisticadas, no sé si decir de inteligencia artificial, Néstor, nos ha permitido, como veréis luego, pues incluso identificar cuáles son o aparecen con más fuerza, con más recurrencia en los comentarios que estas 290 personas nos han puesto encima de la mesa, ¿no? Bueno, nos dirigimos a unas 2.000 personas, nos contestaron 290, tenemos 290 respuestas válidas, periodo entre febrero-marzo. Yo creo que incluso algún día de abril también dejamos la encuesta abierta, y bueno, ahí tenéis todos los datos, no voy a entrar en ellos porque tampoco merece la pena. Como os decía, algunos datos del perfil, pues 75% tienen más de 50 años, 25% mujeres, 75% hombres, que probablemente, si nos salimos también del mundo cotizado, pues probablemente es el universo de hombres-mujeres que están en el conjunto de los consejos de administración del conjunto de las compañías españolas. Hemos recogido opinión de consejeros y altos ejecutivos que están en compañías cotizadas, en compañías familiares, en compañías participadas por fondos de private equity y algunos otros más. O sea que probablemente es un universo que representa bastante bien la situación de la gobernanza en las empresas españolas. Ahí tenéis la distribución de la muestra de los participantes por tipología de compañías, y probablemente el hecho de que muchos consejeros que han participado en el estudio nos dijeran que que estaban en algún consejo, en una compañía familiar y alguna compañía participada por fondos de private equity, lo que es indicativo es pues de esa aceleración en la profesionalización y en el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza también de este tipo de compañías, que la buena gobernanza no solamente es algo reservado al mundo de las cotizadas, y esto es algo que las reflexiones que nos hacíamos cuando vimos los datos pues nos hizo pensar.
los perfiles principales de las personas que, estando ya en consejos, nos decían cuál había sido su trayectoria, pues como veis ahí, fundamentalmente ejecutivos de alta dirección y CEOs, pues es lo que representa la muestra, y luego veremos qué nos dicen cuando hablan de entrar o lo que les han valorado a la hora de entrar en un consejo de administración. Y yo creo que ya nos metemos de bruces en las conclusiones del estudio, y le voy a pedir a Antonio que la primera parte la haga él y así lo vamos desmenuzando. Estupendo. Pues nada, lo primero, Mario, muchísimas gracias Bueno, yo creo que ha sido un trabajo intenso, pero muy gratificante, y tanto a Néstor como a Mario ha sido un placer trabajar con vosotros. Agradecer también a ESADE y a todos los colaboradores de este Centro de Gobierno Corporativo, a las ponentes, tanto a Rita como a Mamen, viejas amigas, vamos, no viejas, sino jóvenes, pero antiguas amigas de la casa y personalmente, y luego a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestras agendas, que sabemos que son complejas, y también muchas gracias a esos más de 300 consejeros, CEOs, altos directivos que han participado en la encuesta. Yo creo que ha sido un trabajo muy enriquecedor, porque hemos tenido la ocasión de trabajar conjuntamente la academia con la práctica. Y yo creo que es muy positivo. Existían muchas intuiciones de cómo hacer esa gestión de la transición de ejecutivo a consejero. De hecho, durante 3 años habíamos hecho pues una sesión en esta casa que había tenido mucho éxito. Yo recuerdo una que hicimos durante el COVID, que hubo pues más de 500 asistentes y que fue un éxito. Y fruto de esa demanda y fruto de esa recepción que hay en el mercado, dijimos, oye, ¿por qué no intentamos sistematizar todas esas intuiciones, todas esas experiencias que teníamos prácticas, y hacerlo desde un punto de vista, como comparto, académico, revisando pues toda la literatura que había, con una muestra importante, pero también con esa visión práctica de lo que nos da, pues en mi caso concreto, el estar del día a día buscando consejeros, trabajando con consejo de administración, evaluando consejos, etcétera. Vamos a entrar en las conclusiones. Una de las cosas positivas, si habéis tenido ocasión de ver el estudio, es que hemos intentado sistematizar, como ha dicho Mario, toda esa gestión de la transición. Por lo cual, tanto para los que estáis ya en algún consejo como para los que queréis acceder a algún consejo, creo que es pues una buena guía, insisto, sistemática, profunda y con una base empírica de cuestiones tan variadas como qué experiencias son las más valoradas, qué competencias directivas o qué competencias, qué habilidades, qué soft skills, qué hard skills son importantes, cómo hacer esa transición, cómo ser más visible, qué facilitadores, como ha dicho Mario, nos ayudarán, incluso con algunas preguntas como ¿cuáles son las razones para rechazar un consejo? O también esa última parte donde hemos preguntado a todos los encuestados, da un consejo para aquellos que quieren acceder a un consejo. Y luego, pues fruto también por esa habilidad de Néstor de cruzar datos, etcétera, salen cosas, yo creo que son bastante interesantes. Yendo a las conclusiones, ¿cuáles son las principales experiencias desde el punto de vista profesional que más se valoran a la hora de poder entrar en un consejo? Pues yo diría que haber asumido el rol de primer ejecutivo o de haber tenido una experiencia de alta dirección, y más que la tarjeta, más que en la tarjeta ponga que hemos sido CEOs, que hemos sido directores financieros, etcétera, yo os diría que ser profesionales de reconocido prestigio, poder acreditar una experiencia sólida profesional. Y en tercer lugar, haber tenido experiencia en transformación empresarial. Y creo que la razón es obvia. En estos momentos, ¿quién nos iba a decir hace 3 años que íbamos a estar y que íbamos a haber pasado por lo que hemos pasado en estos 3 años? Tener una guerra a pocos kilómetros de nuestro país, pasar una pandemia a nivel mundial, por lo cual esos procesos de transformación
que no es transformación digital, sino es transformación de las compañías, es la tercera cualidad que en la experiencia más se valora. Nos ha llamado la atención también la menor importancia que se da a cuestiones como el perfil emprendedor o la experiencia internacional dentro de estas cuestiones que más se valoran en la experiencia. En segundo lugar, ¿cuáles son las vías de acceso al consejo? Aquí también hay algunos mitos, y es que, quizá pues mucha gente dice, oye, pues los headhunters, y aquí no es que esté tirando piedras contra el propio tejado, sino que tenemos que ser consistentes con la información que nos ha dado este estudio. ¿Cuáles son las vías de acceso más importantes para poder acceder a un consejo? En primer lugar, las recomendaciones de inversores y accionistas. Por lo cual, potenciar todo lo que tiene que ver con el networking personal es una cuestión importante. En segundo lugar, las recomendaciones de miembros del consejo, de los propios consejeros. Mario pues dirige desde hace ya años pues un programa para consejeros. Algunos o muchos sois alumnos o antiguos alumnos o futuros alumnos de este programa, y una de las cuestiones más importantes de ese programa, por supuesto, son los conocimientos, como veremos después, la formación, pero otra cuestión importante es también con qué gente estás en clase. Porque si mañana alguno de tus compañeros están en un consejo y preguntan, oye, ¿qué potencial consejero podemos incorporar? Esa vía de networking es importante. Y en tercer lugar, las recomendaciones del CEO de la compañía. Son importantes también cultivar las recomendaciones y cultivar el acceso a los headhunters. Hay aproximadamente pues, un 25 o un 30% de las búsquedas de consejeros que se hacen a través de firmas profesionales, de servicios profesionales como las firmas de Executive Search. Y aquí es curioso porque hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Aquí una de las cosas que hemos hecho ha sido cruzar pues mucha información. Por ejemplo, los que aspiran a ser consejeros versus los que ya están en un consejo o incluso en 2 o más consejos, y hombres y mujeres. Y luego también si estamos o hemos tenido experiencia en consejos de empresas cotizadas, de empresas familiares, de empresas... O sea, aquí se permite luego la posibilidad de hacer muchos cruces. Y uno de los cruces que hemos hecho es preguntar cuáles son las vías de acceso más importantes, y las mujeres dicen que la segunda vía más importante son las firmas de Executive Search, los cazatalentos, ¿vale? Versus la cuarta para los hombres. Y también aquí hay una cuestión diferente entre los que lo dicen en primera persona, en tu caso concreto, cuál ha sido la vía de acceso para entrar en un consejo, versus, oye, por opinión de terceros, y aquí hay pues lo que hemos llamado pues un cierto halo pues de expectación de las firmas de servicios profesionales, porque los que han accedido ya a algún consejo puntúan de una forma un poquito inferior a los que dicen, oye, en tu opinión, ¿cuáles son las vías de acceso, en este caso concreto, de las firmas de Executive Search? Por lo cual, debemos situar en su justo término esa importancia que tienen las firmas de Executive Search. ¿Cuál es la edad de acceso al consejo? Podemos decir que está bajando y que también en la transición al consejo las mujeres acceden antes que los hombres, y aquí yo creo que es importante la constatación de que la diversidad ya no es solamente una cuestión de género, sino también es una cuestión de edad, por ejemplo. En los consejos se valora, y por eso está bajando la edad también de los consejeros que se incorporan a los consejos, y también backgrounds diferentes, perfiles internacionales también. Por lo cual, la diversidad de los consejos es otra de las constataciones que hemos tenido en este estudio. Si vas al anterior, mirar que la mitad de los que han accedido hace menos de un año a su primer consejo tienen menos de 55 años. La mitad. El 57%. Exacto. Y también que aquí, que también dentro de del acceso, cuando estamos hablando también de hombres versus mujeres, pues que también pues casi la mitad está casi emparentado el acceso de los hombres y el acceso de las mujeres. O sea, en algunas de estas sesiones también al final pues hay alguna pregunta de algún hombre que dice, oye,
si es que últimamente todos los procesos están copados por mujeres, y la evidencia empírica dice que no es así, o sea que hay un porcentaje alto también de varones que se incorporan a estos consejos. Otra de las cuestiones es la importancia que hay a la dedicación de tiempo que exigen los consejos. Ya no solamente la responsabilidad, sino la dedicación de tiempo. Y esto lo decimos porque cada vez hay una preocupación, yo lo denominaría como preocupación, por que los consejeros o los potenciales consejeros tengan el tiempo necesario para dedicar a esos consejos. Y hay pues por así decirlo, una preocupación por personas o consejeros que tienen demasiados consejos, este término que se denomina ahora overboarding. Entonces, es importante una de las cuestiones para plantearse en esa transición, es decir, oye, no solamente si es mi momento, sino si tengo el tiempo adecuado para el consejo, sabiendo que hay consejos y consejos. Y acabando, hemos constatado también el avance, que es muy positivo, de la profesionalización del gobierno de la empresa familiar, por ejemplo, basada en algunos datos, como que se aprecia en el dato de que el CEO, que llegaron a ser presidente de su consejo, versus CEOs que no son presidentes de sus consejos. Hay algunos temas relacionados con los facilitadores de esta carrera que ahora Mario pues nos podrá contar. Entrando ahora en qué nos ayuda o qué nos puede ayudar a hacer un poco más ágil ese proceso, pues el primero tiene que ver, o uno de los que, el que ha salido el más valorado en cuanto a bloque de acción por parte de cada uno de nosotros, y vamos a hablar también de lo que pueden hacer otros por nosotros para hacer más rápida esa transición, pues es construir un relato coherente y que resalte pues esos elementos de valor diferencial, y aquí añadimos con evidencias, que yo creo que es el punto fundamental de lo que se valora, ¿no?, a la hora de acceder a un consejo. Especialmente esto es así manifestado por aquellos que accedieron a su consejo hace menos de un año, es decir, aquellos que han tenido el éxito, entre comillas, de conseguir ese consejo en los últimos meses. Otro aspecto que lo ha comentado ya antes Antonio, es la gestión de una buena base de relaciones y de contactos personales. Es el factor individual, no por bloque. Hemos analizado el relato, la visibilidad, la formación y el networking, pero dentro de cada uno de ellos hay distintos elementos. El elemento singular más valorado es la gestión de una buena base de contactos por todos los grupos en los que hemos segmentado en la muestra, es decir, quienes aspiran, quienes consiguieron el primer consejo hace un año, quienes consiguieron el consejo hace más de un año, quienes están ya en 2 consejos y quienes están en 3 o más consejos. Y veis que en tercer lugar aparecen las firmas de Executive Search, que ya sabéis que, como ha dicho Antonio, si lo separamos en quien ha contestado mujer, sube al segundo lugar, y los hombres lo bajan al cuarto lugar. Y luego aparecen otros colectivos pues interesantes, como los influenciadores de las decisiones a veces de conformar un consejo, los bancos de inversión, los fondos de capital riesgo, las firmas de auditoría, despachos de abogados, es decir, colectivos que no podemos olvidarnos de ellos si queremos tener un poco más de facilidad para acceder a un consejo. La formación, los aspectos relacionados con la formación son, en términos generales, mejor valorados en mi estrategia de acceso al primer consejo que aquellos que tienen que ver con la visibilidad. Y esto nos ha llamado la atención. No sé si no están ahí señalados, pero el tercero y el quinto tienen que ver directamente con elementos de refuerzo de mis conocimientos más valorados de cara al consejo, a algunos ámbitos clave, como puede ser la estrategia, o puedan ser algunos temas relacionados con tecnología, por ejemplo, conocimiento sectorial, o simplemente conocimiento del marco de gobierno corporativo. Y otros elementos en el ámbito de la visibilidad pues bajan un poquito su prelación a niveles del 7 o del 8, colaborar en conferencias, participar activamente en asociaciones. Esto nos ha llamado la atención y por eso queríamos también destacarlo.
la relevancia de las competencias y habilidades, ¿no?, que más se valoran a la hora de entrar a un consejo. La número 1, y con diferencia respecto al resto, la integridad y el comportamiento ético, tanto para los que están en un consejo como para los que aspiran a entrar en un consejo. Luego, unanimidad casi absoluta en todos los colectivos analizados en este punto. Otras competencias como la fortaleza, la valentía también son relevantes, pero no al nivel de la integridad y la confianza. Como os decía, podemos hacer cosas por nosotros mismos, tener un buen relato, gestionar bien nuestro network personal, tener visibilidad, formarnos, pero hay cosas que pueden hacer otros por nosotros, especialmente cuando somos ejecutivos activos en la empresa para la que trabajamos. Y les hemos preguntado a estas 290 personas y lo que nos han dicho que hay 3 aspectos que les han ayudado o les pueden ayudar, quienes no eran todavía consejeros, mucho en ese camino de ser consejero. 1, que me introduzcan en algún consejo de alguna filial o participada, porque aunque el nivel de riesgo probablemente sea menor de estar en una compañía en la que hay capital distribuido, pero evidentemente entreno a la hora de entender las dinámicas del gobierno corporativo, prescribir o referenciarme a terceros, headhunters por supuesto, pero también a otros actores, bancos, fondos, auditores, asesores, etc. Y tercero, que a veces nos olvidamos de ello, nuestras empresas intervienen y participan en asociaciones, han impulsado fundaciones o tienen posibilidad de nombrar patronatos, los patronatos de fundaciones en las que han sido impulsores algún miembro del patronato. Pues, por favor, creo que esos son ámbitos que refuerzan nuestro entrenamiento para un día poder estar en un consejo y que están en la mano de nuestras compañías si quieren apoyar nuestra carrera como consejero. Y terminando, y nos quedan ya un par de reflexiones más, pues entender bien los valores, la cultura, el propósito, la estrategia, el modelo de negocio de la compañía en la que estoy participando en un proceso de acceso al consejo, tanto si me voy a entrevistar con el headhunter, si es un proceso que está intermediado, como si estoy ya en la fase de entrevista directamente con el propio consejo, es probablemente el aspecto que más nos han destacado. Como veis ahí, para casi un 30% es el aspecto, el elemento que más hay que trabajar. Hay otros, como conocer bien el interés o la expectativa de los accionistas o comprender bien el modelo de gobernanza de la compañía, que son relevantes. Pero el más relevante de todos es ese primero que os he mencionado. Luego, cuando preparemos esas entrevistas, hay que trabajarlas un poco, que es un poco el mensaje, y no confiar un poco en nuestra capacidad de improvisación y en lo listos que somos, porque hemos llegado a ser CEOs de compañías o altos directivos de compañías y por lo tanto voy a tener recursos para salir del paso con el headhunter o con el presidente o la presidente de esa CNR. Pues es un error y estos datos nos lo demuestran, ¿no? Y luego las 3 principales razones para rechazar un consejo, en coherencia con lo anterior, pues tienen que ver también con la incompatibilidad con algunas cosas. En primer lugar, con esos valores, propósito que representa la compañía a la que aspiro a entrar en su consejo. Si no me veo, si va a salir mi foto en el Expansión con asociado a esa compañía, al Expansión o al 5 días o a cualquier medio, no quiero significarme con ninguno, obviamente hay algo ahí que me está diciendo yo no debo estar en ese consejo. Si no me identifico con los accionistas principales que respaldan el capital de esa compañía, no me identifico con esa compañía, no debo de aceptar ese consejo. Y si no estoy dispuesto a que mi nombre se asocie a los potenciales riesgos que desde el ámbito reputacional pueden asociarse a esa actividad, a esa compañía, no debo estar en ese consejo. Y estos son aspectos realmente relevantes a la hora de tomar una decisión de entrar o rechazar un consejo de administración. Y finalmente, de todas esas reflexiones, comentarios, consejos para entrar en un consejo
que nos han hecho esas 290 personas, pues hay algunas palabras que aparecen con más fuerza, ¿no? Y están ahí recogidas, ¿no? Y las veis ahí en ese diagrama de palabras o ese cuadro de palabras que ha construido Néstor, ¿no? La visión, los valores de la empresa, la gestión de los riesgos, el networking, el conocimiento, pues son aspectos destacados por esos 290 profesionales para aquellos que aspiráis a ser también miembros de ese consejo. Eso y mucho más lo tenéis a vuestra disposición luego en el QR que os facilitaremos, y podéis bucear en las respuestas y datos que ahí os aportamos, que son muchísimos. Así que yo creo que la segunda parte nos está llamando, y voy a invitar a Mamen Gómez de Barreda y a Rita Estevez a que nos acompañen a Antonio y a mí para que compartan con nosotros también algunas reflexiones. Pues muchísimas gracias a las dos. Las dos son consejeras de distinto tipo de compañías. No voy a mencionar todas las compañías en las que ambas dos están. Son además cotizadas, no cotizadas, en distintos sectores, o sea que son representativas de alguna manera del universo de situaciones que nuestros participantes en el estudio tienen, con lo cual pues vamos a empezar, porque si no se nos va el tiempo. Rita, hay uno de los temas que sale en el estudio y que en muchas conversaciones que tenemos con antiguos alumnos y con miembros de la comunidad de gobierno corporativo de SADE sale recurrentemente, es ser CEO o no ser CEO. ¿Es clave eso para tener esa experiencia para entrar en un consejo? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos, y agradecer yo también a Mario, a SADE, por invitarme a compartir esta mesa con grandes profesionales, pero jóvenes amigos también. y también deciros que, bueno, daros la enhorabuena, Antonio, Mario, Néstor, de verdad, he buceado en todo el informe durante el fin de semana y es realmente interesante, pero no solo porque es una evidencia empírica de lo que creo son los principales elementos para tener éxito en esa transición de directivo a consejero, sino que también tiene pues unos tips, unos consejos muy importantes que ya me gustaría haberlos... Perfecto. Decídmelo. Que ya me gustaría haberlos conocido antes, cuando yo inicié el proceso. Ya ha pasado un poco de tiempo, pero son súper útiles y os animo a todos a leerlo con calma. Bueno, volviendo a tu pregunta, Mario, sí, es una pregunta recurrente y muy interesante. En mi opinión, y creo que lo habéis dicho, o sea, igual que no hay un único camino para ser un directivo de éxito, no hay una única vía de acceso a los consejos, pero es verdad que en toda lógica el germen de un buen consejero es un alto ejecutivo o un CEO. Por cuanto el consejo es el máximo órgano de gobierno de una compañía, y al final, pues una persona que tiene un perfil transversal, que ha gestionado un P&L, que ha tomado decisiones de negocio, en muchos casos pues muy complicadas, ¿no?, de transformación, de abordar riesgos, etcétera, pues tendrá un perfil más adecuado para las labores de un consejo, que son no solo definir su estrategia, sino también gestionar los riesgos y todo lo que es monitorizar el control interno. Entonces, creo que esto ha salido en lo que es en la encuesta, lo habéis visto con los porcentajes. Es verdad que un 19% sí consideran que puede ser un perfil que ha, un poco diferente, ¿no?, que ha liderado una transformación, y esto se debe a, como ha dicho Antonio, por el momento en el que estamos, que es tan trepidante, que hay compañías que necesitan incorporar perfiles más especializados para acometer esa transformación hacia la sostenibilidad, hacia la digitalización, etcétera. Pero en general tiene toda lógica que es un alto ejecutivo. Para mí, si puedo añadir, más que qué tipo de perfil, que es súper relevante, es también entender dos cosas. Una, que el perfil de CEO no te garantiza que vayas a ser
un buen consejero. Tienes solo la mitad del camino hecho. O sea, hay este dicho que dice que no se puede conquistar un nuevo mundo con los mapas antiguos, y es verdad, es muy diferente y tenéis que tenerlo en consideración, tanto si sois candidatos a incorporaros a un consejo, como si, pues estáis en vuestro primer consejo el primer año. Es muy importante entender que como consejero no se gestiona. Y yo he visto en estos 6 años de consejera pues un sesgo de los ejecutivos, ¿no?, de intentar resolver los asuntos, porque es a lo que estamos acostumbrados. Entonces es importante entender que como consejero se gobierna, no se gestiona. Como consejero, además, tu papel es sobre todo ayudar al equipo a tomar las mejores decisiones. Por tanto, no tienes que dar soluciones, lo que tienes que hacer es buenas preguntas. Tienes que aportar valor, pero es muy importante esas preguntas, siempre con un contexto positivo, constructivo, porque al final tú te incorporas a un grupo de profesionales que, ya os digo, son gente muy senior, más o menos que tú, pero que lo importante es el grupo, es el conjunto. Tienes que saber escuchar, tienes que saber empatizar. A mí me parece súper relevante empatizar con el CEO de la compañía, porque no estás ahí para retarle todo el tiempo, sino para ayudarle a tomar las mejores decisiones conjuntamente con el consejo. Entonces, en esa labor de consejero, lo que es las habilidades blandas, las soft skills, Antonio lo ha mencionado, ¿no?, de tener esa humildad, de saber crear equipo con el resto de los consejeros, y de tener esa inteligencia artificial de cómo... Soy tecnológica, se me ha notado. Esa inteligencia emocional. Hablo mucho de inteligencia artificial, me ha delatado. Pues es súper relevante, y os aconsejo a que os preparéis para esa transición hacia el puesto de consejero. Muchas gracias, Rita. Y Mamen, otro de los grandes debates, hemos hablado de ser CEO o no ser CEO, si eso facilita o no, pero otro gran debate es cuánto me ayuda haber sido consejero antes para lograr la posición a la que aspiro en un proceso que puede liderar cualquier un headhunter o una compañía, cuando ya te estás enfrentando a la Mamen de turno allí, que es presidenta de la CNR, y ¿Cuánto pesa haber tenido experiencia antes de consejero ¿De consejero o de directivo para pasar a consejero? De consejero, o sea, ir ya con algo de experiencia como consejero, aunque haya sido en la empresa en la que tú hayas sido directivo. ¿Eso pesa mucho? ¿Se valora? ¿Es relevante? Bueno, primero déjame saludar a todo el mundo y dar las gracias por estar aquí. La verdad es que ya solamente el interés que suscitan estas cosas creo que es súper positivo, ¿no? Al final, hablabas en una parte de tu introducción, ¿no?, de cómo ha cambiado el interés por la gobernanza, por fortalecer la gobernanza, no solamente de las compañías cotizadas, sino de cualquier órgano de decisión, ¿no? Y yo creo que esto es muy relevante para lo que estamos diciendo hoy, ¿no?, porque es prepararnos para eso. Y hay cosas que han salido en el estudio, que las habéis mencionado, que no es solamente el ámbito de la tarta, el universo del que estamos hablando es, como hace unos años era, las empresas cotizadas y casi exclusivamente el IBEX 35 y poco más, ¿no? Yo creo que este interés creciente por la buena gobernanza nos hace estar pensando en estas cosas, y es bueno para las cotizadas, para los consejos, pero no solamente para eso, sino también para los directivos, como veremos, ¿no? ¿Cuánto pesa? Bueno, evidentemente pesa, ¿no? Claro, ¿qué buscamos cuando estamos en un proceso de incorporar personas al Consejo de Administración? Yo creo que muchas de las claves Rita las ha mencionado, ¿no? Es un proceso en el que, de alguna manera, para mí hay dos cuestiones que resumen muchas cosas, y yo creo que están mencionadas. Uno, la capacidad de gestión. No necesariamente tienes que ser CEO o solamente alto ejecutivo, pero sí una capacidad de gestión importante, ¿no?, demostrada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final muchas de las decisiones que se van a tener que tomar son decisiones en las que la experiencia y la capacidad de aportar tienen mucho que ver con esta experiencia previa, ¿no? Pero a todo esto, no un buen directivo será un buen consejero. O sea, esto funciona así. Y por eso hay que añadirle cuestiones, ¿no? Para mí, esa capacidad que yo llamo de sumar. La capacidad de sumar es la capacidad de estar en un equipo y formar parte de ese equipo. Esto en un consejo de administración
no es muy distinto que en un comité de dirección, seguramente donde estáis muchos de vosotros, ¿no? Hay gente estupenda, listísima, maravillosa en determinada área, pero que es incapaz de trabajar en equipo. Esto pasa y que crea problemas. Bueno, pues esto, el Consejo al final, no es una cosa muy distinta. Pretende ser distinta porque hay un proceso de selección en el que de alguna manera se miden estas cuestiones o intentan medirse esas cuestiones, pero cada vez más, o por lo menos yo en este proceso dilatado, que como decía Antonio, ya sí, es que soy empezando a ser vieja en estas cosas, claro, no, yo he visto un proceso de cambio absoluto, ¿no? De las cosas que se medían hace 12 años y las que se miden ahora, ¿no? Y ahí, en esta parte de saber formar parte de un equipo, yo hablaba esta mañana con una consejera, no con esta presentación, es que hablábamos de un tema de un consejo, y yo le decía, es que es tan fundamental el saber estar, no en segunda línea, en tercera y en cuarta línea, y es fundamental. Es decir, ahí no es una suma de egos y no es un equipo de suma de expertos. Eso no funciona. Entonces, es un equipo en el que las experiencias de cada uno, el expertise de cada uno, la capacidad de sumar en equipo, y todo esto sumado a la vez pretende tomar las mejores decisiones, mitigar los riesgos, tratar de, aportando experiencias, tener una mejor visión de ese futuro que cada vez es más de incertidumbre, y estar preparados con una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a cosas que no sabemos cómo vienen, pero que bien debatidas y con la suficiente profundidad y con la suficiente experiencia encima de la mesa, pues estaremos en mejores condiciones. Eso no garantiza que las cosas vayan siempre en el mejor camino, porque evidentemente tomar decisiones es asumir riesgos, pero sí que garantizan que el proceso mediante el cual llegamos a esas decisiones, pues bueno, sea de la mejor manera posible. Por lo tanto, a tu pregunta de ¿cuánto pesa? Pues pesa. No necesariamente tienes que ser un consejero de otra cotizada, sino que yo creo que has mencionado muy bien que hay muchas experiencias previas que se parecen, que de alguna manera lo que te aportan es ese conocimiento del gobierno corporativo, de la buena gobernanza, de cómo se decide en una comisión, de cómo se entran en determinados temas, de por qué son importantes determinados procesos y y a partir de ahí, eso en una experiencia, en un consejo que a lo mejor necesites formarte algo más, bueno, pero suma y es cada vez más importante. No sé si Antonio querías... Yo tenía dos matices pequeños. Uno, que en el estudio un tercio aproximadamente de los consejeros están en empresas cotizadas, un tercio en empresas familiares, por lo cual indica un grado de profesionalización creciente, y un tercio en empresas no cotizadas y en concreto en private equity, en consejos de empresas participadas private equity. Segundo matiz, no matiz, sino que confirma lo que ha dicho tanto Rita como Mamen, que parece, yo creo que es del tema 1 de los programas de consejeros, pero que nosotros, en el 80% de los problemas que vemos en los consejos, cuando evaluamos un consejo, es el principal problema, y es saber diferenciar muy bien el rol de ejecutivo del rol de consejero. O sea, ser CEO o haber sido alto directivo no te garantiza ser buen consejero, y cuando nosotros vemos problemas es cuando esa línea, que muchas veces es un gris, que es tenue, de la diferenciación entre el consejo y el ejecutivo y el equipo ejecutivo se transgrede. Tanto que el consejero, que lo lleva en el ADN porque ha sido ejecutivo, quiere meterse en la gestión, y no digo en el micromanagement, pero quiere meterse en la gestión, como cuando el ejecutivo, y en concreto especialmente el CEO, quiere tomar las decisiones que le competen al Consejo. Entonces, ese matiz, que insisto que es la lección número 1 de cuando entramos a un programa de consejeros que nos dicen, pero que a pesar de ser un tema sabido y parecer de perogrullo, nosotros encontramos las principales dificultades y los principales problemas cuando hay una evaluación de un consejo. Tercer debate, hemos planteado el debate de ser CEO, no ser CEO, ser consejero antes, no serlo. Tercer debate, Rita, es ¿y si no soy mujer, tiro la toalla y ni lo intento? Porque este es algo que sale en todas las conversaciones. Entonces,
Esa sería mi pregunta, una reflexión sobre ese debate, ¿no? Y asociado a eso también, ¿qué es lo que están aportando las mujeres en este proceso de acceso a los consejos desde que habéis tomado protagonismo en los consejos con vuestra presencia en estos últimos años, ¿no? Tema controvertido, sin dudarlo. O sea, y yo desde aquí mandaros un mensaje súper positivo. Veo que la sala está llena de hombres y tenéis igual de oportunidades casi que nosotras. Y ahora hablaremos de los números, pero es verdad que hay un foco, es indudable, y hay un foco en la incorporación de la diversidad de género en los consejos. Se debe a que hay que pues mitigar un desequilibrio que ha existido por probablemente razones de lo que es el patrón cultural, pero también porque era el reflejo de lo que es la situación empresarial, la dirección empresarial hace 20, 30 años. Entonces, un proceso que se iba a ir normalizando, pues con estas medidas se ha acelerado, y yo creo que en España, pues no se ha hecho mal. Creo que los datos del 2022 reflejan que es la primera vez que hay, que se supera el techo del 30% de mujeres en consejos de cotizadas. Estamos en casi un 31%. En el IBEX, de hecho, estamos en un 37%. O sea, que ha habido notable avance. No estamos aún en el 40%, que era un poco la recomendación para un buen gobierno, y por ello, pues ahora todos sabemos que hay una ley de paridad, hay una nueva directiva europea, y dependiendo del rango y tipo de empresa que seas, cotizada, número de empleados, etcétera, esta situación se remediará de una forma, digamos, mandatoria o obligatoria de aquí a máximo 2-3 años. Entonces, estamos en ese camino. Pero, ¿qué aportamos? Yo veo positivo evidentemente que se haya incorporado las mujeres, pero es positivo no solo para las mujeres, es muy positivo para el negocio, porque todos lo sabemos, pero lo vivimos. Yo lo he vivido en primera persona, he sido en alguna ocasión la primera mujer que me he incorporado a un consejo, y yo creo que aportamos, pues evidentemente, diferentes perspectivas que no hacen más que enriquecer las decisiones de negocio. Y además, pues el consejo representa mejor lo que es los clientes, la sociedad, y nos permite entenderlo mejor desde un punto de vista de la compañía. Entonces, es indudable que crea y genera riqueza. Pero además, y lo habéis comentado al compartir con nosotros las conclusiones, hay dos beneficios adicionales. Uno, creo que el esfuerzo de incorporar mujeres al Consejo ha ocasionado que haya un rejuvenecimiento del Consejo. Y eso es positivo, porque no deja de ser directivos, consejeros que están más cercanos a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas tecnologías, a las nuevas expectativas de los grupos de interés. Lo ha dicho Antonio, las mujeres se incorporan entre 50 y 54 años, los hombres de media más de 55 60 años. Todo eso, pues yo creo que es beneficioso porque está rejuveneciendo y es bueno para el gobierno corporativo de las empresas en España. El segundo beneficio, digamos, es que se está profesionalizando la búsqueda de los consejos. Porque es verdad que antes, y no siempre, pero era más en un círculo de confianza, de amistad, un círculo de que se conocía. Estoy hablando de hace muchos años ya, ¿eh? Pero ahora, pues el hecho de que había que incorporar mujeres, pues se ha externalizado la búsqueda en firmas de executive search, en firmas de cazatalentos, que lo que han hecho es objetivar el proceso y establecer una serie de matriz de competencias, buscando realmente cuáles son las habilidades que en ese consejo pudiesen faltar. Y esto es muy beneficioso, y no es solo beneficioso para la empresa, para la mujer, sino también para los hombres, porque también se está incorporando talento masculino que a lo mejor antes no se definía de la misma forma tan objetiva y tan analizada con una matriz de competencias. Entonces, yo creo que esto está beneficiando. De hecho, hay una incorporación importante de nuevo talento. Creo que estamos más de un 60% de los consejeros que se incorporaron en el último año son gente que se incorpora a su primer consejo. Entonces, eso es nuevo talento a los consejos. Y de estos,
ayer mismo nos lo anticipaba con Ferri en su informe que publicarán, así que lo mantenemos en esta sala, pero en torno, creo que era el 51% eran mujeres, pero eso significa que el 49% son hombres. O sea, que se sigue incorporando hombres, que es bueno también para la diversidad. Y evidentemente va a haber un especial foco aún, sobre todo, pues a lo mejor en las cotizadas, en incorporar mujeres, mujeres con talento, evidentemente, con las habilidades necesarias, pero animo a no tirar la toalla a los hombres. Es un proceso que en todo caso lleva su tiempo, requiere paciencia también para las mujeres, por tanto, pues hay que seguir intentándolo, pero hay oportunidades para todos. Gracias, Rita. Otro de los debates, y vengo ahora y aprovecho a saludar un grupo de Women CEO que está en una de las aulas de SADE, que acaban de cerrar un programa esta tarde y nos están escuchando, y este debate ha salido también. El cuarto debate es, y siendo ejecutivo, tengo interés por desarrollar mi carrera como consejero. ¿Lo explicito o no lo explicito? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Va a gustar o no va a gustar? Mamen. Y bueno, además vosotras dos habéis sido consejeras siendo ejecutivas en vuestras organizaciones. ¿Cómo lo gestionasteis? Primero, ¿lo explicitasteis? Y segundo, ¿cómo lo gestionasteis? Yo creo que esto para nuestra comunidad puede ser interesante, ¿no? A ver, pues yo aquí te voy a contestar con un depende, ¿no? Que parece muy gallego, y luego entraré, si acaso, en de qué cosas podemos valorar, ¿no? En algo así, porque decir, bueno, lo explícito, pues es muy difícil la respuesta de un sí, pues diría en determinadas ocasiones. Primero, yo creo que tienes que estudiar muy bien cómo es tu compañía, ¿no? Yo he trabajado en distintas compañías, casi todas, he estado 30 años trabajando en el sector energético, y hay compañías multinacionales, por ejemplo, que esto lo tienen muy procedimentado y muy exacto, porque lo tienen para todo un ámbito multinacional, y a lo mejor lo prohíben, lo explicitan, dicen a qué nivel, a qué categoría. Es decir, hay cuestiones que ya de por sí están con cierta limitación. Pero siendo consciente de las limitaciones, abrir el campo es lo más importante. Yo diría que en líneas generales sí se tiene que explicitar de una manera cauta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Cualquier directivo de los que nos estamos hablando que debe y debería tener, por la complicación y la complejidad y el nivel de interacción que tenemos ahora mismo en los consejos con los directivos, que es, vamos, ha crecido exponencialmente. Hay muchos directivos que les interesa saber cómo funciona el consejo, ya no tanto para ser consejero, que potencialmente el día de mañana, pues evidentemente abren ese campo, pero fundamentalmente para entender muy bien por qué el consejo pide las cosas de esta manera, y sobre todo a los consejeros nos interesa muchísimo que los directivos lo entiendan igualmente. O sea, yo en las empresas en las que estoy potenciamos esto. Hay directivos haciendo cursos de gobierno corporativo, del paso de directivo a consejero, de como lo queramos llamar, ¿no? Es decir, de entendimiento del porqué del gobierno corporativo, de las reglas básicas de un consejo, de las cuestiones principales, de por qué valoramos los riesgos de esta manera, y es súper enriquecedor, ¿no? Entonces yo creo que este acercamiento, si eres directivo, de tratar, de trasladar, que es interesante para ti, entender todas estas cuestiones, pues no puede nada más que hacer, en principio, tener mucho sentido en una compañía. Esto lo diría por un lado. Y por otro lado, más ahí, esto puede estar más vinculado a tanto la posibilidad de hacer una formación específica, ¿no? Pero yo creo que lo has mencionado tú también, Mario, y a mí me parece muy interesante, y lo he recomendado, ahora ya empieza a existir. Las compañías no nos damos cuenta que tienen infinidad de ámbitos, de patronatos en los que están compañías, filiales, y hoy en día casi se constituye un consejo consultivo y un patronato para casi todo, es decir, dentro de las compañías. Pero no por nada, precisamente por ese interés por reglar, procedimentar de alguna manera las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, la capacidad de acceder a estos órganos es muchísimo más sencilla, y realmente te hace ver cómo, cambiando y focalizando esos órganos en una mejor gobernanza, que no necesita cumplir todas las reglas que tiene una cotizada, pero que sí, entendiendo las recomendaciones de buen gobierno, que yo a veces
lo explicaba así en órganos que dicen, bueno, la ventaja es que no tenemos la obligación de tomar todas estas recomendaciones. Y ahora, una vez que las leemos y decidimos que son recomendaciones porque se funciona mejor de esta manera, ¿cómo podemos hacer el traje a medida para este patronato en el que estamos, esta fundación, este consejo consultivo, ¿no? Y yo creo que eso es una manera muy inteligente de aproximarse a este mundo, ¿no? del consejo de administración. Yo además recomiendo a nuestros alumnos en los programas, cuando hablamos de estos temas, a que demanden ese tipo de posiciones, porque a lo largo de mi vida me ha tocado estar en muchísimas fundaciones, en muchísimas juntas directivas, en las que aparentemente hay gente de muy alto nivel de muchas compañías que luego no van, porque no tenemos tiempo para asistir a tantas cosas, ni ser patronos o miembros de tantos consejos de filiales. Y creo que hay altísimos y buenísimos directivos en las compañías que podrían representar a esas organizaciones y es una manera de entrenarse, ¿no?, en órganos de gobierno, ¿no? Y yo, por añadir, dos consejos. Uno, evidentemente, hay que explicar que lo vas a compaginar con tus obligaciones ejecutivas. Esto es bastante lógico, pero al final no puedes sacrificar tu disponibilidad como ejecutivo porque estás en un consejo y viceversa. Más bien sacrificas noches, descanso y fines de semana, pero también tienes una obligación como consejero y la labor del consejero es cada vez más compleja y más exigente. Entonces tenéis que ser muy conscientes, y lo veis, y se comentó al principio, que hay que tener esa disponibilidad y que requiere el sacrificio personal. Lo segundo es enfatizar con la compañía que tiene notables beneficios no solo para el ejecutivo, sino para la compañía en sí mismo también. ¿Por qué? Porque te permite, acceder a un órgano de gobierno de otra compañía, que normalmente es otro sector, del cual tú aprendes también, pues ciertos insights y buenas prácticas para atraer a tu propia compañía. También el estar en consejos pues te da una reputación como directivo, y de eso se beneficia la misma empresa que te permite ser consejero. Y por último, pues siendo consejero tienes acceso a una red de contactos, a un network que es fundamental y que es de muy alto nivel y que siempre, pues también te abre puertas posibles para el propio negocio como ejecutivo. Entonces, yo creo que tiene beneficios para ambas partes y requiere esa conversación, tiene que transparentarse, creo yo, excepto, claro, si llevas solo un año o dos como ejecutivo y, claro, no es bueno que ya les plantees que quieres ser consejero. Dejarme que vaya introduciendo alguna pregunta de nuestros asistentes y si no, luego algunas de las que tengo yo aquí reservadas las retomo si hubiera tiempo. Nos quedan todavía 10 minutos. Una primera, y casi le voy a pedir a Antonio, aunque luego cualquiera de las dos, si queréis, podéis intervenir, es cómo se tratan estas cuestiones en empresas públicas, capital 100% público o mayoritariamente público. ¿En qué se diferencian en cuanto a acceso, selección, etcétera? No está reflejado en el estudio, porque en la muestra de personas que, en la muestra, personas que hayan que tengan consejos, estén en consejos de compañías públicas, es, yo creo que muy pequeñito, no es significativo. Pero a lo mejor Antonio nos puede dar un insight y luego cualquiera de vosotras dos, si queréis complementarle, fenomenal. Yo y Mario os puedo contar un caso personal. Yo estuve 3 años trabajando pues en el gabinete del presidente del gobierno y estuve en alguna empresa pública como consejero. Y ahí tengo que decir que hay un margen, por decirlo de una forma positiva, muy grande para la profesionalización de los consejeros. Señor Sánchez y el señor... ¿cómo se? Ay, perdón. ¿Feijóo? Y señor Feijóo, por favor, tomen nota de esta reflexión. Otra cosa es empresas que tienen una participación pública, y yo creo que basta abrir los periódicos para darnos cuenta de crisis de gobernanza reciente que ha habido en este tipo de empresas. Yo creo que al final la presión que hay, muchas son empresas cotizadas también, la presión que hay en los inversores, la presión que hay de los proxy advisors, etcétera, hacen que sea un requisito sine qua non que haya una profesionalización de la gobernanza de estas compañías. Por lo cual, por decirlo de una forma positiva, o bien por presión o bien por convicción,
creo que vamos yendo hacia una profesionalización. Y cosa positiva, y ahí tengo que decirlo también, es que algunas de estas empresas públicas o empresas con una participación pública se ponen en manos de ayuda externa profesional, en algunas veces pues a través de licitaciones, concursos públicos, etcétera, para hacer esos procesos de una forma profesional, objetiva, externa y con las garantías, por así decirlo, de que al final los consejeros externos, los consejeros independientes que se incorporan, sea no a través de un proceso digital, sino a través de un proceso profesional y hecho pues con objetividad y con rigor. Yo voy a comentar que en las 11 ediciones ya que llevamos del programa para consejeros, hemos tenido en más de 1 y 2 ediciones, personas que venían de empresas públicas, que la propia empresa les apoyaba, ¿no?, en el desarrollo de su formación en este ámbito, precisamente para mejorar la gobernanza de esas compañías. O sea que hay sensibilidad. Ahora ya el señor Núñez Feijóo y el señor Sánchez nos ayudarán a que esto mejore en el futuro, seguro. Otra pregunta que yo creo que también es interesante y es una interpretación, a ver qué interpretación le dais vosotras, los voy a dirigir a vosotras dos, es que, dice José Luis Sastre, me ha parecido entender que la experiencia en internacionalización y emprendimiento no es la más relevante en la selección en la carrera de alguien para ser consejero, lo más valorado. Parece contraintuitivo, ¿no?, con la internacionalización de las empresas y el cambio constante. ¿A qué se puede deber? No sé cuál es vuestra interpretación. A nosotros nos ha llamado la atención y por eso en las conclusiones lo hemos puesto. No son las dos trayectorias más valoradas. ¿Por qué puede ser esto? ¿Quieres que, bueno, si quieres voy yo? Dale, venga. Dale, Rita, por favor. Venga. Bueno, pues muy rápidamente. Yo creo, a mí me llamó mucho la atención, precisamente por ese, ¿no?, por el contexto en el que estamos tan globalizado. Yo creo que depende del tipo de empresa y tal vez habría que ver qué muestra y qué tipo de consejeros han respondido a la encuesta, porque claro, si es una empresa que está en pleno proceso de expansión, de internacionalización, sí es verdad que se busca un consejero que conozca Latinoamérica, que haya estado expuesto a Asia, que entienda un poco, ¿no?, las connotaciones que conlleva expandir y esa expansión geográfica, tanto de temas de regulatorios, temas culturales, temas, por supuesto, de compliance, etcétera. Entonces, yo así en corto, creería que es más bien que depende del tipo de empresa y de las necesidades que pueda tener. Y por ello, bueno, pues si es un grupo más global o que quiere expandirse internacionalmente, pues sí que incorporará este tipo de perfiles. Pues yo creo lo que dice Rita, yo creo que el estudio es lo suficientemente grande para que no aparezca quizás en la parte de arriba, pero sí aparece, ¿no? Yo añadir que lo que sí que yo he visto en los últimos años es, y lo digo en positivo, es que se ha terminado un poco esa cuestión que aparecía hace unos años de tienes que tener a alguien de ciberseguridad, tienes que tener a alguien experto en internacional. Yo creo que sí que, de alguna manera, toda la profesionalización que se está llevando a cabo y fundamentalmente después de la pandemia, vamos a perfiles que quizás alguno tenga un perfil más específico, pero es que necesitamos consejeros que tengan opinión sobre todo lo que pasa en el consejo. Es decir, que pueda tener un determinado expertise mayor en una área, pero no funcionan la suma de expertos en distintas áreas de manera muy específica, es que eso no funciona. Entonces, en un momento determinado yo creo que este proceso, que también tiene que ver con la incorporación del talento femenino, pero a mí me gusta verlo quizás desde un ámbito más amplio, y es la profesionalización que tiene que hacer la CNR en esta matriz de competencias. Es decir, nosotros tenemos que mirar un plan estratégico que tenemos que hacer antes hacíamos a 5 o 10 años y ahora ya a 3, porque no valen para más, pero aunque estés muy enfocado a los 3 años, sí que los haces con una visión de 5 o 7 años, por lo menos en determinadas variables importantes, ¿no? Cuando tú estás mirando eso, tienes que estar mirando hacia dónde vas y tener un proceso de incorporación muy poco a poco, es decir, incluso los propios perfiles que se incorporan a los consejos prácticamente antes eran gente que venía del mundo de las finanzas y abogados.
en el 90% de las compañías, o sea, salvo alguna especialización concreta, ¿no? Hoy en día se incorporan perfiles, es que ves perfiles más del ámbito de las humanidades, de los ámbitos sociales, de temas muy expertos en temas de cumplimiento normativo, efectivamente con una trayectoria a lo mejor internacional. Es decir, se están incorporando perfiles que no necesariamente son el perfil clásico y que vienen a enriquecer todo este proceso que estamos diciendo. Entonces, una matriz de competencias que mire lo que hoy en día tenemos en el Consejo, se sume a este plan estratégico de futuro y que de alguna manera gestione con cierta anticipación lo que está ocurriendo, esto sí que es una manera que ha cambiado completamente y que se viene haciendo. En esta conversación que te decía que tenía esta mañana con una consejera, me dice, bueno, es que estamos ahora mismo teniendo una reunión para una incorporación el año que viene. En la junta, o sea, estamos en la temporada de juntas, en la junta del año que viene, y estamos definiendo el perfil. Y digo, pues, ¿cómo me alegro de oír que estas cuestiones se debaten un año antes, que el presidente en su caso era un presidente de una CNR, está consultando con todos los consejeros, o sea, con su matriz de competencias, qué cosas necesitan incorporar? Hablaban de habilidades y de disponibilidad de tiempo, que también lo hemos comentado, que a mí sí que me gustaría incidir en eso. Ha cambiado muchísimo desde la pandemia, muchísimo, es decir, la dedicación. Bueno, es que volvemos a que los consejos no son otra cosa muy distinta de lo que veis en vuestras compañías. Todos trabajamos mucho más después de la pandemia, no sé vosotros, todos trabajamos mucho más. Es decir, todo se ha complicado muchísimo. Entonces, la dedicación a un consejo se ha complicado muchísimo, ¿no? Se requieren muchas más reuniones, no las mensuales, sino todas las preparatorias, el conocimiento del propio negocio y todo ello lleva pues a un proceso de dedicación que es otra de las partes importantísimas y muy valoradas de cuando se busca una persona que tenga esa posibilidad para poder incorporarse a un consejo. Nos quedan 2 minutos y vamos a terminar porque hay un vino abajo y creo que queremos todos el vino. O sea, os voy a pedir una última reflexión o un último consejo que vosotros le daríais a los que nos están escuchando para acelerar su carrera como consejeros. Pero tenemos, 30 segundos máximo cada uno. Si no, os apago el micro. Rita, venga. Si tengo que escoger uno, yo creo que es las relaciones, el network. Y no es ponernos a conocer nueva gente, es realmente apalancarnos en esas relaciones que podamos tener con gente con los que hayamos trabajado o gente con los que hemos coincidido en un magnífico curso para entender cómo ser consejero, que es el que se da en ESADE. O sea, que realmente yo creo que el consejo es un tema de confianza y te recomienda el que se fía de ti. Y el que se fía de ti es el que ha trabajado contigo o te ha visto en un entorno profesional. Así que apalancaros en vuestro entorno y vuestro network y conjunto de relaciones. Antonio. Yo rompería una lanza por la CNR. Hasta ahora la Comisión de Auditoría ha sido el niño bonito o la niña bonita de los consejos. En este momento, y vamos a asistir en el futuro, a una auténtica batalla por el talento. Los que estáis en compañías os lo estáis encontrando. Hay una inflación, ríete tú del precio del aceite que nos escandaliza a todos. Hay posiciones en tecnología donde hay una inflación brutal. No hay talento. Entonces, la importancia de tener una CNR potente, con perfiles potentes, que sepan cómo hacer un plan de sucesión a un año, cómo hacer un buen plan de retribución, cómo hacer un buen plan de retención. Exige perfiles que sepan de ese tema. Por lo cual, yo creo que la comisión que va a ganar peso en el futuro es la CNR y creo que es importante que también pues en ese perfil en esa gestión de la transición de ejecutivo a consejero veamos eso como también una ventana de oportunidad para muchos perfiles. Esa es mi clase en los cursos de consejeros. No estaba preparado, no estaba preparado. No me has dejado ni medio minuto, pero bueno, sí, quizás por añadir cosas, lo voy a decir desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que me gusta a mí cuando hablamos de consejeros o qué es lo que yo busco en un consejero? Ahora no está, me ha tocado presidir la CNR, ahora no presido la CNR. Pero bueno, primero el conocimiento, lo que decimos de qué es ser un consejero independiente, que no es tener
el cartelito de independiente, ¿eh? Es saber qué es ser un consejero independiente, que me parece que es saber tener ese criterio y explicarlo y actuar con independencia de criterio, que eso sí que realmente es ser un consejero independiente. Después, saber qué podemos aportar cada uno a esa compañía y saber explicitarlo. Yo creo que eso ha salido, ¿no? Más o menos que decíais. Es decir, o sea, si buscan un consejero experto en un tema de auditoría y no hemos tocado ese área, pues, pero sí que ¿qué puedo aportar yo a este consejo o a potenciales consejos? ¿Dónde son mis áreas en las que yo tengo mayor capacidad? Y saber explicarlo desde la perspectiva de consejo, no desde la perspectiva de directivo, ¿no? Tercero, tener vocación de servicio y humildad. Es que a mí, voy a insistir varias veces, pero es que cada día me parece más básico, ¿no? O sea, saber que vamos a ejercer es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio de servir, tener capacidad de servir al ámbito de la compañía y siempre hacerlo desde la segunda o tercera línea, ¿no? Y luego dos cosas que siempre van a mirar todo el mundo, la parte de reputación que ha salido y esa capacidad, como os decía yo, de sumar, ¿no? De pertenecer a un equipo en el que, bueno, tu decisión no va a ser la más importante, sino la suma y cómo puedes aportar tú a que la decisión sea mucho mejor que si la hubieras tomado tú individualmente, ¿no? Y muy resumido todo. Ha estado fenomenal. Pues agradeciendo a Rita, a Mamen y a Antonio, a todo el equipo, Néstor, que ha estado trabajando en el estudio. Espero que os guste, ahora cuando os lo bajéis con el cartón, el QR que os vamos a facilitar, disfrutarlo. Lo hemos trabajado con gusto, así que ojalá os pueda aportar un insight, una visión un poquito diferente y os ayude en vuestra carrera como consejeros. Yo agradeceros a todos habernos acompañado en la presentación de este estudio del Centro de Gobierno Corporativo. Agradecer, por supuesto, a nuestros socios, a PwC, a Dilly, Georgeson, Mercer y al Club de Consejeros de SAE Alumni, que nos apoya tanto. Rita es miembro de la Junta Directiva del club. Así que gracias a todos. Nos vemos abajo tomando un vino.